Introducción. El presente proyecto se realizará con el motivo de conocer a fondo los usos de un generador de Van de Graaff y ver cómo podemos asociar este experimento con nuestros conocimientos en la materia de electromagnetismo. Este experimento fue realizado por Robert Van de Graaff. Lo diseñó en el año de 1929. ¿Pero qué es un generador de Van de Graaff? Pues es un dispositivo que a través de una banda transporta cargas positivas hacia una esfera hueca y crea grandes cantidades de corriente. Para elaborar el generador vamos a utilizar una base de madera, una lata de aluminio, una botella, un motor con cargador, un paliglobo, un clavo, 3 cables de cobre, ligas y papel foamy. Metodología. Primero cortaremos la botella a la mitad y debemos de hacer 2 agujeros en cada extremo. Después vamos a envolver una liga a un tubo de lapicero e introducimos el tubo de lapicero en los extremos de la botella. Se debe de cortar un clavo y un tubo de plástico de las mismas medidas. El clavo se introduce al tubo de plástico y se envuelve en aluminio. Pegamos el clavo previamente cortado en la punta de la boquilla de la botella. Después se introduce una tira de foamy dentro de la botella hasta rodear el lapicero para formar la polea. Esta igual tiene que llegar hasta la parte superior de la botella donde se puso el clavo previamente cortado. Se pega el motor a la base de madera. Nosotros usamos uno de 9 voltios. Y después se pega la botella a la base de madera y se introduce el motor al tubo de plástico que se encuentra en la parte inferior. Se hace otro agujero en la botella y se introduce un cable, es decir, un cargador, de modo que las puntitas raspen la polea, mientras que el otro extremo se amarra a un clavo que simula el contacto a tierra. Se pelan 2 cables de cobre, con uno se hace un arco, mientras que con el otro se envuelve en él, y lo pegamos a la punta de la botella armando un cepillo nuevamente para que roce la polea. Después, en una lata de aluminio se le hace un hueco en la parte de abajo y el cable de cobre tiene que chocar con la lata de aluminio, es decir, tiene que rozar la parte superficial de la botella. Podemos asegurar la lata con una cinta de aislar y por último colocamos las tiras de papel a la lata de plástico. Un cuerpo se puede cargar por medio de 3 maneras diferentes. Puede ser por contacto, por frotamiento y por inducción. Estos 3 conceptos los podemos encontrar en un generador de Van de Graaff. El generador de Van de Graaff consta de un motor, de 2 poleas, una correa o una cinta, también de 2 peines o terminales hechos de finos hilos de cobre, y también de una esfera hueca donde se acumula la carga transportada por la cinta. Una polea acciona una cinta aislante a la que se le proporciona cargas positivas, producidas por una fuente de alimentación mediante un peine de puntas metálicas. Los electrones van a ser desprendidos de la correa, dejándola cargada positivamente. Un peine similar en lo alto se encarga de difundir sobre la cápsula las cargas netas positivas. Debido a que las cargas del papel y el generador son positivas, estas se van a repeler y es donde se crea el efecto donde se aparece que el papel se va a elevar.
Como se pudo observar, el generador de Van de Graaff es un dispositivo que genera electricidad estática, basándose en los fenómenos de electrización por contacto. Este generador es muy útil tanto en la física como en la electrostática, en distintas materias de este tipo. Y como se sabe, tiene aplicaciones distintas, por ejemplo, en los rayos X, en la esterilización de alimentos y algunos experimentos de física de partículas.